Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos con más de Análisis Venezolano, conversando con el diputado Jorge Millán, diputado ante la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Electricidad, y nos comentaba antes de la pausa que esto es una comisión mixta entre Contraloría, Energía, Electricidad, etcétera, y bueno, el tema eléctrico pues aborda todos esos temas, porque aun cuando el gobierno insiste en que lo que está pasando con la electricidad es culpa del fenómeno natural El Niño, con lo cual ellos se lavarían las manos, desde otras instancias lo que se señala es que aquí ha habido falta de mantenimiento, aquí ha habido falta de inversión, ha habido mucha corrupción, donde se han hecho gastos inmensos, porque no se pueden llamar ni siquiera inversión, sino gastos inmensos en plantas eléctricas y en otras soluciones eléctricas que en definitiva nos está trayendo a apagones de 4 y 5 y 6 horas diarias, más suspensión de todas las actividades del sector público 4 días a la semana, etcétera, etcétera. Fíjate, nosotros estimamos que en generación se invirtieron 33.000 millones de dólares, 32.800 algo millones de dólares. Eso a precios internacionales daría para que nosotros hubiésemos incorporado a nuestra capacidad de generación 33.000 megavatios nuevos, 33.000 megavatios nuevos. Y ya teníamos unos 14.000 megavatios, o sea, nosotros tendríamos para exportar. Sí. Porque la demanda nuestra está alrededor de los 18.000 producto de la crisis económica. Estaba estimado que estuviéramos entre 22.000 megavatios, pero la crisis económica ha bajado el consumo eléctrico, sobre todo de la industria. ¿Dónde fueron a parar esos dineros? El gobierno, y por eso decimos nosotros que este es un gobierno que al final su objetivo es tapar la corrupción, mantenerla. El gobierno no ha rendido cuentas sobre eso. El gobierno lo que ha dicho es que el fenómeno del Niño ha causado esta crisis eléctrica que estamos viviendo. Y eso no es verdad, porque el fenómeno del Niño ha generado la sequía. Pero quien ha sobreexplotado el Guri es el fenómeno de Mota. Quien sobreexplotó nuestra generación hídrica es el gobierno, porque al haber habido corrupción y falta de mantenimiento al parque térmico, no tenemos un parque térmico capaz de cubrir la demanda de los venezolanos en situaciones de sequía. Y para eso estaba diseñado el sistema. Para eso había que incorporar unos 30.000 megavatios al sistema eléctrico de tal forma de que en tiempos de sequía usáramos la energía térmica. Y me dice que la comisión está siendo mixta con Contraloría. Contraloría, ¿qué ha descubierto? ¿De dónde puede haber sido este dinero que ha debido ser invertido y que ha terminado pues en otro sitio donde todavía al menos los venezolanos en su mayoría no sabemos dónde están? Bueno, fíjate, nosotros estamos en fase de investigación, hemos venido reuniéndonos con las empresas que participaron en el proceso de expansión, estamos recabando información, obviamente que hay mucha información que indica en dónde está la crisis. Pues nosotros tenemos una planta en Nueva Esparta que la instalaron a gas y nunca hubo dentro de la planificación la posibilidad de que llegara el gas. Entonces luego tuvieron que contratar una planta, una conversión a diésel, que además es más costoso. Por cierto, esa empresa que instaló la planta a gas, bueno, es inubicable al día de hoy. Tenemos plantas como Guarena, que son de ciclo combinado, pueden ser diésel o gas, pero nunca se previó el gas. Tenemos Mudanza, una planta que se concibió para Cumaná, pero que de repente el presupuesto lo mandaron para Güiria y ahí están tratando de hacerse en Güiria la planta. Entonces, cuando nosotros revisamos el caso de Tocoma, por ejemplo, que es una central hidroeléctrica que debería estar dentro del flujo del agua del Caroní y que hubiese impedido la sobreexplotación del Guri porque hubiésemos tenido 2.600 megavatios. Tocoma se ofreció que iba a estar lista en el 2012. En el 2012, estamos en el 16 y todavía estamos en veremos con esa planta, ¿no? Caruachi es una planta más o menos de las mismas dimensiones de Tocoma y costó 1.300 millones. Tocoma va por 10.000 millones y no está terminada. Nos informaban empresas que están asociadas al desarrollo de Tocoma, que no han participado de Tocoma sino de las subestaciones, que se especula que para diciembre entraría en funcionamiento una turbina de las 10. Wow, el 10%. Y van 10.000 millones de dólares. ¿Y el general Mota Domínguez ha sido interpelado? ¿Ustedes han podido conversar con él? Ahora, no sé, ¿le ha dado alguna explicación de lo que está pasando en el sector eléctrico? Yo creo que el general Mota Domínguez, hay que reconocerle, ha estado muy ocupado para ir a la Asamblea Nacional, porque él como que ha estado todo este tiempo en pesca submarina, ¿no? Porque es el único señor que yo conozco en este planeta que mide las cotas disfrazado de buzo.
Entonces, él no ha ido, obviamente que le están parando todo el tema de la corrupción que existe en el sistema eléctrico. Eso es inexplicable, Unai. O sea, ¿quién puede ir a explicar que de 33.000 millones de dólares nosotros estemos generando apenas 17.000? En algún momento se habló incluso de lo que se había gastado eran 60.000 millones de dólares. Claro, por eso yo he sido enfático en generación. Ok. Porque acuérdate que luego viene la transmisión y distribución, exacto, los otros aspectos de... y ahí, digamos que todo lo que es la administración de los complejos que generan electricidad, pero solo en generación, es decir, en plantas nuevas para que produjeran electricidad, se está hablando de 33.000 millones. Bueno, otro día conversábamos aquí en este mismo espacio con el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela y nos decía que el riesgo ahora es que cuando se comience a producir, en caso que lleguen las lluvias de manera copiosa y se llene el Guri a niveles aceptables, etcétera, lo que vamos a empezar a ver es transformadores que saltan, plantas que no funcionan por sobrecarga, etcétera. O sea, que podríamos como comenzar a ver los males de la electricidad en otros aspectos de la cadena, ¿no? Pero Nay, ten la plena seguridad que esas denuncias que está haciendo Moto Domínguez de Termozulia tienen que ver con que ellos sobreexplotaron Termozulia y ahora no tienen explicación de las fallas que vaya a presentar esa planta, como en cualquier otra, porque aquí hay un poco de todo, aquí hay un cóctel. Sí. Hay algunas empresas que actuaron mal, pero también hay un Estado que ha mal administrado las plantas de una manera bárbara, porque si tú vas al concesionario, te llevas el carro y tu carro nunca le echas aceite, no le echas agua, bueno, tú puedes decir, mira, es que a mí me estafaron, malo, claro. A mí me estafaron porque este carro es nuevo y cómo falló, bueno, pero si no tenía agua se funde. Claro. Entonces hay una mezcla de esas situaciones con otras y una mezcla también de aprovechamiento de oportunidades, porque en la medida que de repente quedaron plantas generadoras que con la quiebra de Enron y otras empresas no se instalaron, esas plantas se vendían a muy bajo precio. Y obviamente, pero se vendían las que estaban, no las que uno necesitaba. Así que para que el negocio fuera jugoso, trajeron lo que había y lo pusieron en cualquier sitio. Yo creo que eso es parte de la explicación de que tengamos una planta de gas en una Esparta sin que hubiese gas, o que movamos lo de Cumaná para el otro lado, por decir algo. Bueno, nosotros estamos investigando esas cosas. Esa opción que daba el gobierno, o más que opción, esa imposición que hacía el gobierno a centros comerciales, a hoteles, incluso se llegó a hablar en un momento de clínicas de que instalen y autogeneren electricidad, ¿es viable en Venezuela? Eso no tiene sentido, Unai. O sea, viable puede ser, pero no tiene sentido, por eso eleva los costos. Porque al final ¿Pero hay plantas suficientes en Venezuela para hacer eso? ¿Habría que hacer una inversión inmensa en contratar esas plantas a otros países para poder suplir la cantidad de plantas que hagan falta en Venezuela? Bueno, pero es que tú tendrías que comprar plantas, digamos que adecuadas para cada caso, lo cual hace muy costosa la operación. Aquí lo que hay que hacer es buscar un sistema eléctrico robusto. El Estado ha demostrado, por lo menos el de Maduro, que es incompetente para manejar el sistema eléctrico. O sea, si el sistema eléctrico está concebido como un monopolio, como el que es dueño del monopolio le pide al otro que se autogenere. O sea, ahí está demostrando su fracaso. Nosotros tenemos que ir hacia un sistema eléctrico que sea capaz de garantizar la electricidad a todos los ciudadanos y a todas las empresas, porque al final un país no se construye sin empresas pujantes que generen empleo, que generen productos. Y bueno, fíjate lo que estamos viviendo aquí en el país, porque no hay producción nacional. Entonces nosotros tenemos que ir hacia un sistema, y es parte del mandato que tiene la Comisión, estudiar una nueva ley, una reforma a la ley orgánica del Sistema Nacional Eléctrico, y lo estamos trabajando de tal forma de que pueda haber un sistema eléctrico que no quede en la opacidad, en la poca transparencia y en la corrupción al cual ha sido sometido, y ineficiencia también, porque hay mucho de ineficiencia hoy en día. Hasta hace muchos años, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el servicio de electricidad en Caracas formaba parte de una empresa privada, como era Electricidad de Caracas, que funcionó espectacularmente bien. Dentro de esa modificación de la ley, ¿podría caber devolver al sector privado el manejo de un servicio tan importante como la electricidad, visto que fue eficiente mientras estaba en manos privadas, mucho más que ahora estando en manos del público? Bueno, nosotros estamos previendo que pueda participar tanto el Estado como privados. Ya el propio gobierno le está exigiendo a los centros comerciales, hospitales, clínicas que autogeneren, pero eso sería en términos unitarios muy costoso para ellos, por lo cual hay que buscar más bien utilizar economías de escala. Y te digo algo, hay empresas que funcionaban bien, privadas, y también hay empresas del Estado
que funcionaban bien, Edelca funcionaba muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Que en conjunto todos puedan abordar la demanda eléctrica nacional, que haya una planificación que pueda estar preparada para el incremento de esa demanda y que los ciudadanos al final, que es nuestro objetivo, tengan garantizada la electricidad permanentemente. ¿Qué significa calidad de vida en estos tiempos? Sí, señor. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos dado estos minutos aquí en Análisis Venezolano y desde luego también a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.